Sigamos con nuestra serie de Corintios, la cual hemos titulado Consuelo en el Evangelio. Y con la ayuda de Dios esperamos que la palabra de Dios nos siga consolando. Vamos a ir al capítulo 11 de la segunda carta. Hace 8 días vimos el capítulo 10. Hace 8 días terminamos ese capítulo y dijimos que todo esto está muy conectado. El capítulo 11, capítulo 12, nos sigue hablando de lo mismo y es de la advertencia de los falsos maestros. Que no toda persona que dice ser cristiana es cristiana y mucho menos, aunque suena fuerte, pero no todo líder cristiano realmente es cristiano. Hay que tener mucho cuidado. Todos nosotros debemos de saber esto, que en nombre de Dios, con Biblia en mano, se ha engañado y hasta que Cristo regrese se seguirá engañando. Tristemente esto es una realidad, por eso es un tema del cual la Biblia nos advierte mucho, nos habla mucho. Tengan cuidado. El mismo Señor Jesucristo, una de las cosas que más advirtió fue eso. Es más, antes de ir a morir en la cruz, una de las palabras que Jesús dijo fue: tengan cuidado de que nadie los engañe. Jesucristo mismo lo advirtió y la Biblia advierte esto de mil maneras. Y estos capítulos particulares de la segunda carta de los Corintios nos lo están advirtiendo. Y hoy vamos a empezar el capítulo 11. Quiero que veamos los primeros 4 versículos. Leamos la palabra de Dios escrita y veamos lo que Él nos quiere enseñar. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios: espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o a un evangelio diferente del que creyeron. Esta es la palabra de Dios. Es el pasaje que vamos a estar estudiando, solo 4 versículos, pero demasiado profundo, demasiado grande como todo en la palabra, pero demasiado importante lo que nos dice aquí esta porción de la palabra. En ocasiones he dicho esto, espero no se haya malinterpretado, porque alguien podría decir: ahora te vas a contradecir. Muchas veces yo he dicho que el cristiano no es una persona que se compromete, pero yo he dicho ese tipo de expresiones en medio de la enseñanza de que muchos hablan o que muchos muestran, que es que tú te tienes que comprometer, por ejemplo, con este lugar. Mi hermano, haz un compromiso con este lugar. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Sin embargo, este pasaje sí nos habla de que todos, pero empezando por el que está enfrente, por el que está predicando, todos sí debemos hacer un compromiso. De hecho, tenemos un compromiso. Y es lo que quiero que veamos a la luz de la palabra, pero ya vamos a ver con quién es que tenemos ese compromiso. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza: compromiso que consuela. Porque es que cuando a uno lo obligan a comprometerse con un lugar, con un ministerio, con un hombre, mis hermanos, qué difícil puede después para uno zafarse de esos compromisos. ¿Y por qué lo digo? Porque es que de verdad yo lo he escuchado muchas veces. Es que tú hiciste un compromiso el día que te bautizaste, y muchas veces utilizan verdades bíblicas para decir que hiciste un compromiso ¿con quién? Con este lugar, con esta iglesia. Hermano, mi hermana, tú no tienes un compromiso con este lugar. Al menos aquí no. Tú no tienes un compromiso con Alex. La única persona en este momento que yo sepa y esté seguro que tiene un compromiso conmigo es mi esposa. Hace un año hicimos un compromiso. Y lo traigo a colación porque Dios nos ha permitido ya cumplir un año de matrimonio. Es la única persona que yo sepa. Tú no tienes un compromiso con esta iglesia local. No. Ahí es donde me refiero que el cristiano no tiene esa clase de compromisos. Pero hay muchos lugares donde a ti te comprometen. Ahí donde tú te salgas de este lugar. Mis hermanos, un lugar no salva. Es que yo fui el que les prediqué el evangelio. Pues lo hemos venido viendo. Si yo fui el que les prediqué el evangelio, pero después me la aparté del evangelio, ya no soy cristiano. Esa es la gran realidad. Pero sí hay un compromiso, y cuando entendemos ese compromiso a la luz de la palabra, vamos a darnos cuenta que esta es la clase de compromiso que sí consuela. Porque ¿con quién es quien debe estar comprometido un cristiano? Nuevamente, ¿debemos llamar a la iglesia a un compromiso? Claro que sí, pero quiero que veamos cuál es el compromiso que Dios dice que tenemos en su palabra.
Y nuevamente, no es con un hombre en esta tierra, no es con un título de iglesia, sino que quiero que veamos a través de 3 verdades de qué se trata este compromiso. Y en primer lugar, antes de cualquier cosa, veamos que el primero que debe estar comprometido con esto que enseña la palabra es el líder. En primer lugar, un líder comprometido. Si vamos a hablar de compromisos, los primeros que tenemos compromiso somos aquellos que por gracia Dios nos permite liderar la iglesia. Veamos esto en los primeros 2 versículos, porque de manera literal, como nos va a enseñar la palabra, y lo voy a decir de entrada, personalmente, perdón por ponerme como ejemplo, pero no puedo hablar por otras personas, por otros líderes, porque pues por la gracia de Dios, soy el hombre que Dios me ha puesto aquí a liderar, pero yo soy el primero que debo estar comprometido con lo que la palabra de Dios nos dice, y es primero con Dios, con Cristo, pero yo sí tengo un compromiso con ustedes, hablando en este sentido estricto de la palabra. ¿Qué clase de compromiso? Versículos 1 y 2. Pablo dice, espero que toleren un poco más y hasta entre paréntesis, de mis tonterías, aunque el idioma original es más fuerte. ¿Por qué Pablo dice, espero que toleren un poco más de mis tonterías, o como dice el idioma original, de mi locura o de mi irracionalidad? Recordemos que la palabra de Dios ha venido enseñándonos, y por eso en este sentido yo también estoy siendo aquí un poco tonto, un poco irracional, porque es que uno no debe hablar de uno mismo. Uno no debe ponerse como ejemplo, eso es lo más loco, lo más tonto, lo más irracional, pero a Pablo le estaba tocando porque él quería mostrarle a los corintios que él realmente los amaba y que era lo realmente importante. Entonces es muy tonto, perdón por la expresión, pero es bíblica, es muy loco, muy irracional uno estar hablando de uno mismo, uno estar diciendo es que yo soy el pastor. Eso no se debe hacer, pero hay circunstancias muy particulares en las que toca. Sí, entonces no es que uno esté diciendo es que yo soy el líder de esta iglesia, es que yo soy el hombre a quien Dios puso como pastor de esta iglesia. Primero suena muy arrogante porque eso de yo, pero si vamos a hablar de lo que dice la palabra de este compromiso, toca. ¿Por qué? Porque ¿qué sigue diciendo? Por favor, ténganme paciencia. Yo no quisiera hacer esto, dice Pablo, y me pasa a mí. Yo no quisiera decir que es que yo soy el pastor, que es que yo soy el líder, pero es que tristemente hay personas que se les olvida que eso es real, que hay líderes en la iglesia, que hay pastores, pero también tener cuidado del otro extremo, que no es porque yo soy el pastor, nadie puede decir nada. Porque yo soy el líder, nadie me puede criticar. Que porque es que yo soy el que predico, nadie me puede corregir. No, pero notemos, ¿por qué es que Pablo está diciendo esto? El versículo 2 es demasiado fuerte y demasiado claro. Pues lo celo con el celo de Dios mismo. Recordemos que el asunto en Corinto era que estaban viniendo otros maestros a enseñarles cosas que no eran verdad a los cristianos de Corinto. Así que Pablo tiene que decirles, pues yo soy el que les predico el evangelio. Yo los he instruido. Uno no debe estar diciendo esas cosas porque es como si estuviera haciendo reclamos. Y eso es muy tonto, eso es muy loco, eso uno no lo debe hacer, pero en este caso toca. Y Pablo utiliza allí una palabra que significa, es como cuando uno arde por dentro, porque, por ejemplo, cuando un padre ve que se le está haciendo daño a un hijo, ¿qué le sucede por dentro? ¿Cómo se siente? Eso es lo que Pablo está diciendo. Es que yo enardezco, a mí, digámoslo así, en ese sentido, me da como rabia cuando veo que a ustedes los están llevando por mal camino. Y yo sí tengo celos de ustedes, pero no son celos con otro hombre, no son celos con otro predicador, no son celos con otro pastor. Es que el celo que yo tengo por ustedes es el celo de Dios mismo. Y allí viene quizá una de las expresiones más hermosas de toda la Biblia, hablando acerca del compromiso de un líder. Allí está, de allí viene el título de la enseñanza. Los prometí o me comprometí. Dice el idioma original. Yo me comprometí con Dios y estoy comprometido con ustedes de llevarlos a Cristo como una novia pura a su único esposo. Pero notamos Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que yo nunca los he llevado a que se comprometan conmigo. Yo nunca los he llevado a que ustedes me sigan a mí ciegamente. Lo único que yo he hecho en este ministerio es llevarlos a Cristo, es compartirles a Cristo. A mí me preocupa es su relación con Cristo. ¿Sí notamos? Y ahí es donde vuelve otra vez la pregunta. Cuando yo digo, hermano, comprométate con este lugar, tenga sentido de pertenencia por esta iglesia. Espera. ¿Y ese pastor tiene sentido de pertenencia con lo importante? ¿Con llevar a las personas a Cristo? ¿Cómo que comprométanse con este lugar? Lo voy a decir de esta manera. Espero que no suene mal. Le pido a Dios que me dé gracia. Mi hermano, si hay un ministerio que está comprometido con llevar a las personas a Cristo, esas personas van a querer estar ahí no por compromiso,
sino porque saben que los están llevando, y me encanta, al esposo verdadero. Ahí aquí es donde digo. Ahorita lo decía, humanamente hablando, y en este lugar, pues mi esposa está comprometida conmigo, yo estoy comprometido con ella, pero todos aquí sí estamos comprometidos ¿con quién? Con Cristo. Espero que sí, aunque yo lo puedo decir y a la final no ser verdad. ¿Con quién te has comprometido tú? Con Cristo. Pero pregúntate, ¿quién está enfrente enseñándote? Tu pastor, humanamente hablando, el predicador, el líder de la iglesia donde estás asistiendo, más particularmente si estás asistiendo a este lugar. Y lo digo porque pues otras personas puede ser que escuchen este mensaje de otros lugares. En estos días hablábamos sobre eso. Pero mis hermanos, nos están llevando a Cristo. Esto enfatiza todavía más las enseñanzas que hemos visto anteriormente. Pablo dice, es que la pasión que yo tengo por ustedes, mis hermanos, es porque yo tengo un compromiso de llevarlos a Cristo. Yo tengo un compromiso con su pureza, con su santidad, porque yo me comprometí con Cristo de presentarlos a ustedes como una novia, y el idioma original literalmente dice como una virgen. Esta es la virgen en la que más creo yo. Una iglesia pura y santa que está siendo purificada, perfeccionada, santificada a través del Espíritu, a través de la palabra, a través de la verdad de Cristo. Lo que Pablo dice es que a mí lo que me preocupa es que ustedes cada día sean mejores para ese esposo con el que están comprometidos y un día se van a casar. Mis hermanos, aquí es donde viene la pregunta. ¿No nos consuela esto? Pero claro, viene la pregunta más importante. ¿Realmente podemos ver esta clase de celo, esta clase de compromiso en el ministerio ante el cual estamos? Un ministerio que nos quiere llevar a Cristo y solo a Cristo, porque saben que con Él es con quien tienen el compromiso. Lo voy a decir de esta manera, voy a utilizar palabras de alguien que alguna vez las escuché, pero es que es verdad. Un día Cristo me va a llamar a cuentas y me va a decir, ¿qué hiciste con mi novia? Porque no era la tuya. Esta iglesia no es de Alex, mis hermanos, y ninguna iglesia es de ningún pastor. Esta iglesia preciosa es de Cristo. Él pagó con su sangre, con su vida por ustedes. Y Él está allá en el cielo, no muy lejos de nosotros, está en nuestros corazones también. Pero Él ha dicho, y es donde vamos, esa es la responsabilidad, Alex. Y es muy fuerte, cuando pienso en esto, les digo honestamente, tiemblo. Y esto es lo que realmente no me deja dormir. Alex, yo te puse delante de estas personas que son mi prometida. ¿Cómo las vas a tratar? ¿Las vas a llevar por el camino correcto? ¿O vas a abusar de esas personas? ¿O las vas a maltratar? ¿Las vas a edificar? ¿Estás preocupado por ellos porque sabes que un día vas a darme cuentas a mí por esas personas? Digamos lo que por medio de la palabra hoy me dice Dios esto, Cristo me dice esto a mí. Si yo soy consciente de esto, mi compromiso, mi hermano, no es con ningún título, no es ni con ninguna religión. Ahí es donde no sé cómo pueden hombres decir, porque me lo han dicho. No, es que, hombre, Alex, nosotros le trabajamos a una organización religiosa. Pues, perdón lo que voy a decir, pero destruyamos las organizaciones religiosas. Sirvámosle a Cristo y a su novia, su iglesia, su prometida, con el celo de Dios mismo. Cuando yo pienso en esto, digo, ¿a quién es a quien yo le doy a dar cuentas? A Dios, pero precisamente eso me debe llevar a temblar. Mis hermanos, ¿los he llevado a Cristo? Es la pregunta que hemos estado viendo en estos capítulos. Espero que sí. Si no, ay de mí. Para aquellos que estamos casados, ¿qué pasaría si viéramos que alguien maltrata a nuestras esposas? Perdón lo que voy a decir, yo sé que esto puede sonar muy fuerte, pero por muy cristianos que seamos, ¿será que nosotros nos cruzamos de brazos y nos quedamos quietos? Si nosotros vemos que nuestras esposas están en algún peligro, que alguien les quiere hacer daño, no se supone que, maridos, dice la palabra de Dios, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia, Él dio su vida por ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si alguien intentara hacerle daño a mi esposa? Yo debería, y si la amo, debo poner el pecho, ¿no? ¿Qué va a hacer Cristo con aquellos líderes que abusaron de su esposa, que maltrataron a su esposa, que no les importaba realmente el alma y el corazón de la novia de Cristo, sino que lo que les importaba era el dinero, como hemos venido viendo en los versículos anteriores? Que lo que les importaba era tener un buen grupo como bonito, como el que está en esta mañana, y gracias a Dios por ello, pero porque así de bonito es el grupo, así de bonito seguramente se va a llenar un cajón que ponen para pedir dinero. No, mis hermanos, que lo que nos debe alegrar del bonito grupo de esta mañana es que seamos llevados a Cristo y seamos edificados en la verdad. Eso es lo que le preocupaba a Pablo.
Pensemos en lo que dice el autor a los Hebreos en ese versículo tan famoso, pero lo tengo que traer, Hebreos 13:17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Entonces es el versículo favorito de los pastores. Obedezcan a los pastores, pero ¿en qué sentido? Su tarea es cuidar el alma de ustedes. Pregunta, podemos ver que hay aquí un liderazgo que cada que se para enfrente a predicar está preocupado por el alma. La tarea del pastor no es cuidar sus bienes, mis hermanos. La Biblia enseña, los bienes se pueden perder en un negocio, ¿o no? Dios no me va a pedir cuentas, y lo he dicho en varias ocasiones, porque es que el hermano hizo un mal negocio y ¿qué te digo? Mi hermano estudia economía, estudia finanzas y trata de ser prudente con los negocios que haces, pero podemos perder todo en un negocio. Mis hermanos, Dios me va a pedir cuentas a mí, es por el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios, es por el alma. Aquí debemos tratar los asuntos es del alma, los asuntos espirituales que son más importantes que cualquier cosa material en esta tierra. Tanto que dice, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. ¿Por qué dice esto? Porque, mis hermanos, cuando yo estoy frente a un ministerio que realmente está preocupado es por mi alma, ahí sí es cuando la palabra de Dios dice, sométanse a ese ministerio. Escuchen lo que ese ministerio tiene para decirles. Pero tenemos un ministerio que nos habla del alma, que nos habla de lo espiritual. Pablo se lo dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículos 5 y 6. Notemos el propósito de mi instrucción o de mi enseñanza. ¿Qué era lo que Pablo quería enseñar? ¿Cuál era el propósito cada vez que Pablo enseñaba? Es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Aquí está la esencia de lo cual tenemos que usar para reunirnos en este lugar. Cada que nos reunamos en este lugar es para que crezcamos en el amor. Un amor que brota de un corazón puro. El verdadero cristianismo no está centrado en lo externo, en las apariencias, sino en el corazón. ¿De qué me sirve a mí tener una apariencia de piedad, como lo veíamos esta semana, si al final no hay un corazón que ama de verdad? De una conciencia limpia. El verdadero mensaje del cristianismo llega a la mente, a la conciencia, de una fe sincera. Tanto que dice el versículo 6, pero algunos no lo entendieron. Y está hablando de líderes. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Pasan el tiempo discutiendo y peleándose por cualquier otra cosa. Es simple, mis hermanos. Lo que nos están enseñando nos edifica. Nos lleva a amar más a Cristo y amarnos más entre nosotros como hermanos. Nos lleva a tener una conciencia limpia, a crecer en obediencia, en santidad. Ese es el mensaje para la iglesia verdadera. Si nos desviamos de eso, mis hermanos, preguntémonos al final de cada enseñanza, ¿aprendí más de Cristo? ¿Conocí más de su amor, de su gracia, de su misericordia? ¿Creció mi fe en Cristo? ¿Me estoy fortaleciendo en Cristo? Si no, perdón lo que voy a decir, pero perdí el tiempo. Aunque el sermón hubiera estado muy emocionado, muy emotivo. Uy, es que me dijeron que esta semana sí se iban a acabar todos mis problemas. Lo vimos en el Salmo, eso es mentira. Problemas van a haber en esta tierra. Lo que necesitamos es que la palabra nos conforte, nos consuele y nos lleve a entender que el compromiso que tiene el liderazgo de la iglesia es con la fidelidad de Cristo, con la fidelidad de su palabra, con guiar a la iglesia a la fe verdadera, al crecimiento verdadero. Pablo lo dice en Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19 de esta manera. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado ¿de qué? De arrogancia. Ahí es donde vemos, la religión no sirve de nada. Tengamos cuidado. Hay muchas personas que nos llevan a la religiosidad en nombre de Cristo, pero no nos están llevando a Cristo, sino como dice allí, a una religiosa abnegación. Es que esa persona es tan consagrada, esa persona es tan religiosa, es que esa persona, si tú la vieras, mis hermanos, o es que han tenido visiones, los ángeles, notemos, no. ¿Saben cuál es el problema de estas personas? Versículo 19, y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. ¿Quién es el que me va a guiar en esta vida? Yo creo en los ángeles en el sentido, a ver, no adoro los ángeles, yo creo que los ángeles existen, claro que sí, pero mis hermanos, de nada sirve que yo crea en los ángeles y hasta le pida a un ángel. Yo necesito estar unido ¿a quién? A Cristo. Porque como dice un lugar en la palabra y no lo he traído allí, ¿qué pasaría si un ángel del cielo viniera y nos predicara un evangelio diferente? Mis hermanos,
Necesitamos estar unidos es a Cristo. Y lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es tengan cuidado con aquellos que los quieren llevar es a una religiosidad. Cosas que ni siquiera lo unen a uno más a Cristo. Al contrario, hasta cosas que lo separan más de Cristo. Mis hermanos, que lo que nos enseñan sea de Cristo y a estar más unidos a Cristo. Porque la cabeza de la iglesia es ¿quién? Es Cristo. Pues Él es Cristo y nadie más. Mantiene todo el cuerpo unido. Me encanta, utiliza la analogía de un cuerpo con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Entonces, ¿quién es el que va a hacer todo el trabajo? Cristo. Y si hay un líder en la iglesia es para llevarnos a Cristo y solo a Cristo. Así que la pregunta simple es, ¿con quién debe estar comprometido el líder, aparte de su esposa? Con Cristo. Y con llevar a la iglesia a estar más unidos a Cristo, a esa obediencia y a esa santidad, a ese compromiso con Cristo, que precisamente es el segundo punto. Ahora, el cristiano sí está comprometido, pero entonces es un cristiano comprometido ¿con quién en segundo lugar? Creo que está demasiado claro. Con Cristo. Comprometámonos con Cristo. Al punto, como lo he dicho tantas veces, pero aquí es necesario, es imperativo decirlo en este momento. Al punto de que si yo me doy cuenta, si percibo que esa iglesia, que ese liderazgo se alejó de Cristo, entonces yo me alejo igual. Yo no quiero estar sometido a un liderazgo, yo no quiero estar siguiendo un liderazgo, yo no quiero obedecer a un pastor que no me está llevando a Cristo. Y no me importa si fue el que me bautizó. Y no me importa si fue con el que me reuní 50 años, pero si se alejó de Cristo, yo no quiero estar con esa persona, yo no quiero estar con ese ministerio, yo quiero es estar con Cristo y con personas que me lleven cada día más a Cristo, a no ser que no sean cristianos. El punto es este, mis hermanos, el compromiso que tenemos tú y yo es con Cristo y solo con Cristo, un cristiano comprometido. Veamos lo que dice el versículo 3, es que es demasiado simple. Pero temo, dice Pablo, temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. ¿Sí notamos? Es por eso era que Pablo les estaba diciendo, es que por eso yo les estoy hablando de mi autoridad, por eso yo les estoy hablando que soy el apóstol Pablo, porque es que me estoy dando cuenta que hay otras personas que no los están llevando a Cristo. Ustedes han estado ahora sometidos a un liderazgo que no los está llevando a Cristo y tengo temor porque parece ser que su pura y completa devoción, ¿será que pueden existir palabras más grandes? ¿Pero a quién? No es tu pura y completa devoción a este lugar. No es tu pura y completa devoción a ese ministerio, a esa iglesia. Nuevamente, es que aquí nací, aquí crecí, es que esta es la religión de mis padres, de mis abuelos. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si se separaron de Cristo, si ya Cristo está tocando la puerta y nadie abre. Mis hermanos, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Y notemos la analogía que pone Pablo, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Capítulo 3 de Génesis. Lo que sucedió allá con Adán y Eva. La serpiente hablándole a Eva. Pablo dice, eso se repite hasta el día de hoy en lugares que así hacen llamar iglesia. ¿Somos nosotros conscientes que el lugar donde más le gusta trabajar al diablo es en los lugares que se hacen llamar iglesia? Distorsionando la palabra, corrompiendo la palabra. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? Ay, con que Dios les ha dicho. Cuestionó la verdad de Dios, distorsionó la verdad de Dios. Es que ese Dios es muy malo. ¿Cómo que Dios no va a sanar tu enfermedad? Es diablo cochino, diablo mentiroso. Es que en Cristo hay sanidad. Declare sanidad en Cristo Jesús. Literalmente, la voz del diablo. Pablo tenía un aguijón en la carne y Dios no se lo quitó. Pablo estaba en la cárcel. Pablo sufrió. El Hijo mismo fue hasta una cruz a morir. El Hijo mismo nos dijo, en este mundo tendrán aflicciones. ¿Sí notamos? Es que Dios nos va a hacer prósperos y ricos. Dios nos ha prometido una vida abundante. Sí, en el cielo, pero en esta tierra habrá problemas, habrá dificultades. Cristo dijo, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Habrá necesidad. Es que lo que Dios nos prometió no está en esta tierra. Está del otro lado, en la vida eterna. ¿Qué voces estamos escuchando en nombre de Dios? ¿Con quién es nuestro compromiso?
De verdad yo voy a ese lugar y sé que lo que me van a enseñar es palabra y voy a ser edificado y voy a conocer más a Cristo. O sé que al final voy a salir emocionado porque me prometieron sanidad, porque me prometieron liberación, porque me prometieron que mis problemas iban a acabar, que ahora iba a tener dinero. Eso no fue lo que Cristo vino a hacer en esta cruz, en esta tierra. Literalmente el idioma original dice, es que Satanás sedujo a Eva. Notamos lo que eso significa. Es con astucia. Tanto que el idioma original aquí es muy fuerte y perdónenme, pero en este punto es en el que más me voy a demorar porque es muy importante. Literalmente el idioma original dice, temo que sus percepciones mentales o capacidades mentales o de raciocinio sean destruidas. Miren mis hermanos, el diablo, perdón lo que voy a decir, no estoy diciendo que eso esté bien, está mal lo que se hace en el prostíbulo, está mal lo que hace el borracho, está mal lo que hace el adúltero, esas cosas están mal. Pero lo que el diablo más ataca es la mente, el raciocinio. Que no pensemos, que vayamos a un lugar que se llama iglesia, que cantemos durante 2 horas, que después nos entretengan durante otras 2 horas y al final el que se para a predicar lee un versículo y después habla de cualquier otra cosa, pero no enseña la palabra, no instruye a la iglesia. Eso es lo que el diablo quiere. Perdón lo que voy a decir, pero quiere un montón de personas cantando unas cancioncitas que mencionen por ahí de vez en cuando a Cristo, pero que no conozcan a Cristo verdaderamente. Por medio de la predicación de la palabra, por medio del crecimiento en la verdad. ¿Cuánto hemos crecido en la verdad? ¿No fue lo que nos dijo el apóstol Pablo? Crezcan en la gracia y el conocimiento del Dios verdadero, de Jesucristo, su amado Hijo. ¿Cuánto conocemos a Cristo? Yo tengo que decirlo nuevamente, perdón, ahí es donde Pablo dice, sé que es loco hablar de esto, pero yo nací, crecí en un lugar, estuve 29 años, pero yo no conocía a Cristo. Me temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo. A mí no me enseñaron a tener devoción a Cristo. A mí me enseñaron a tener devoción a un lugar. Cuidado me salía de ese lugar. No, mis hermanos, un lugar no salva. Un ministerio no salva. Cristo salva. Y nuestra pura y completa devoción debe ser a Cristo. Si no, si nos han desviado de Cristo, si hoy nuestra confianza está en lo que tú y yo hacemos, lo que salva no es el bautismo. Lo que salva no es un lugar. Lo que salva es Cristo y su obra concluida en la cruz. Que no nos vaya a pasar como a Eva, porque fue engañada con la astucia de la serpiente. Y literalmente lo que el idioma original dice cuando habla de su pura y completa devoción a Cristo, lo que literalmente habla es de estar total y completamente comprometidos en Cristo o estar dentro de Cristo. Hoy podemos estar físicamente dentro de estas 4 paredes, pero espero por la gracia de Dios que todos los que están aquí conmigo estemos dentro de Cristo, estemos en Cristo, porque ahí sí diría, si estamos en Cristo, ¿para dónde se puede salir uno? Tú y yo nos podemos salir de este lugar cuando queramos, no los estoy echando, espero que se entienda esto con gracia, ojalá siempre seamos fieles a la palabra y nunca se vayan de este lugar, pero aunque nos fuéramos de este lugar, que nunca nos vayamos de Cristo, que donde quiera que vayamos sea porque anhelamos y queremos más de Cristo. Pablo le dijo esto a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, versículos 14 y 15. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora. Notemos, Dios estaba usando estas circunstancias. Hubo un momento en el que Pablo quería ver a Timoteo, pero fue impedido por Dios por alguna circunstancia. ¿Saben qué hizo Pablo? Escribió una carta. Dios sabía que para el día de hoy también necesitaríamos estas palabras. Pero notemos lo que dice el versículo 15, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente. Columna y fundamento de la verdad, como dice Reina Valera, columna y baluarte de la verdad, pero me gusta más como lo dice otra traducción. La iglesia verdadera sostiene en alto la verdad. Una iglesia verdadera no es porque tiene tal título o porque tiene tantos años de fundada. Una iglesia verdadera es aquella que toma la verdad de Dios y la sostiene en alto. Y si llega el momento en el que esa iglesia se cansa de sostener en alto la verdad y baja las manos y ahora agarra cualquier otra cosa, mis hermanos, ya no es la iglesia verdadera. La iglesia del Dios viviente es la iglesia que sabe, que sostiene la verdad. Notamos entonces cuál es el compromiso. Aquí viene otra parte. Mi hermano, y quiero decirlo, mi hermana, ustedes están comprometidos no solamente con Cristo, sino con otra cosa más. Con que donde ustedes asisten se predique la verdad. Y ahí sí es compromiso de ustedes. Por eso nuevamente, cuando venimos a este lugar, perdón lo que voy a decir, pero es donde tenemos que traer más los 5 sentidos. A escuchar, a prestar atención. ¿Me están enseñando la verdad?
porque la iglesia verdadera sostiene en alto la verdad. Y perdonen lo que voy a decir, pero si estoy viendo que el líder se está cansando, parece que está bajando la guardia, está bajando las manos y ya no está predicando la verdad, yo tengo, aquí está el compromiso de ir y decirle a ese líder, ten cuidado que te estás desviando. Ten cuidado que te estás saliendo. Ten cuidado. Ay, cuidado, no toques al ungido. ¿Cómo le vas a decir tú eso al pastor? Mis hermanos, es compromiso también. Porque si tú estás comprometido con Cristo, perdón, nuevamente, yo sé que esta enseñanza es muy fuerte, le he pedido a Dios que me dé gracia. Es como, perdón lo que voy a usar la analogía, cuando mi esposa y yo estábamos comprometidos. No nos habíamos casado todavía, pero estábamos comprometidos. ¿Podía yo ir a coquetearle a otra? ¿O ella a otro? ¿No? ¿Cómo hubiera sido eso? Yo sé que en el mundo hacen eso, pero cuando uno tiene a Cristo, no. Y más cuando uno está casado, ¿sí o no? Entonces, si aquí hay un líder que me está presentando a un Cristo diferente, que me está llevando lejos de la verdad, si yo estoy comprometido con Cristo, quiero decir, hey, yo amo a Cristo. Si Alex, un día de estos, Dios no lo quiera, ojalá que jamás suceda, pero si llegara a suceder, el día que Alex no te predique a Cristo, acércate y dile, Alex, me estás seduciendo con engaño y con mentira. ¿Por qué no me predicaste a Cristo, Alex? ¿Por qué no me llevaste a Cristo? ¿Por qué leíste un versículo y hablaste de todo menos de Cristo? Ay, ¿usted quién es para venir a decirme a mí? No es que yo soy el que estudio, no es que yo soy el pastor. Entonces, hasta luego, porque entonces usted es un falso maestro. Mis hermanos, es fuerte, pero es la realidad. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Es demasiado fuerte, pero importante. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo, ¿a quién recibiste tú? ¿A Cristo? De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Sigue los pasos de Cristo. Tú recibiste fue a Cristo, tú no has recibido un nombre o un título humanos. Versículo 7, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida en Él. ¿Con quién es nuestro compromiso? Con Cristo. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud, pero es en Él. Y eso era lo que estaba pasando en Corinto. Había unos líderes que no estaban llevando a las personas a Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Perdónenme, pero tengo que venir a decirles, ¿cómo así? Pablo tuvo que entonces ahí sacar sus credenciales y decirles, es que yo soy un apóstol. Es que yo les he predicado la verdad. Tengan cuidado, se están desviando. Mis hermanos, que Dios nos guarde y que Cristo sea todo para nosotros y que siempre, como dice aquí la palabra de Dios, estemos arraigados profundamente en Él, que siempre seamos edificados en Él, porque ¿qué debemos edificar en Él? Toda la vida. Nuevamente, no es durante un año, 2 años, 3 años, es todos los años y días de vida que Dios nos regala en esta tierra. Fundamentémonos, edifiquémonos en Cristo. Ahí es donde viene la pregunta, ¿cuántas veces nos reunimos nosotros como iglesia? En este lugar, 3 veces. Y eso que la mayoría no se reúnen 3 veces, pero nosotros tenemos 3 reuniones como iglesia a la semana. A lo que me refiero es a esto. Y a veces solo 1, 2 horas a la semana, así mucho. Y uno llega a un lugar de iglesia a que le hablan de todo menos de Cristo. Mis hermanos, qué pérdida de tiempo. Mis hermanos, aprovechemos esta hora que estamos reunidos aquí. Aprovechemos este momentico. Pero aquí es donde viene también el compromiso. Pero ahí es donde digo, mi hermano, si tú estás comprometido con Cristo, no es solamente cuando vienes a esta hora de iglesia. Cuando sales de este lugar, allí tu vida debe seguir siendo edificada en Cristo. Si notamos porque nuestro compromiso es con Cristo. Claro, si asisto a la iglesia, debo estar totalmente seguro y convencido que me van a predicar a Cristo. Que ese hombre al que llamamos pastor, líder, estuvo esta semana preparando la palabra de Dios para enseñarnos más de Cristo y edificarnos más en Cristo. Porque yo quiero ir a escuchar más de Cristo, como dice una canción, yo quiero más y más de Cristo. Como dice otra canción, dame más de Cristo. Y esto nos lleva al tercer punto que es demasiado evidente, demasiado obvio, pero ¿cómo es que vamos a ser edificados en Cristo? ¿Cómo es que vamos a ver esta realidad? Pues con un mensaje comprometido con Cristo. En tercer lugar, un mensaje comprometido. Lo que nos va a llevar a arraigarnos, a fundamentarnos, a crecer, es el mensaje. Es el mensaje de la palabra. Es el mensaje de la verdad. Ahí es donde yo te digo, y así lo voy a decir porque es necesario. Si tú puedes cerciorarte a la luz de la palabra, pero con un buen raciocinio, es decir, poniendo los 5 sentidos de que aquí sí se está predicando el mensaje, ahí sí te diría entonces que tu compromiso sea con ese mensaje
fiel y verdadero. Que ames esa palabra, porque sabes que no es la palabra de Alex, es la palabra de Dios, es la verdad que Dios nos ha dado a través de su palabra escrita, inspirada por su Espíritu. Versículo 4. Notemos, ustedes soportan de buena gana o aguantan o se comprometen con todo lo que cualquiera les dice. Tanto que es demasiado fuerte, pero el idioma original dice, ustedes dicen qué excelente eso que nos dijeron. Notemos ese mensaje, ese predicador. Es que mejor dicho, qué unción, qué poder. En serio, eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes cada que alguien viene y les predica, es lo que dice el idioma original, ustedes dicen, qué excelente, qué mensaje tan maravilloso. Se lo tragaron entero, no lo digirieron, no pensaron, venga, si es verdad que es maravilloso. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos. Cerciorémonos que el Jesús que nos están predicando aquí es el Jesús que predicaron los apóstoles. Es el Jesús de Pablo, el apóstol. Es el Jesús de Pedro. Es el Jesús de Juan. Es el Jesús de Santiago. Cerciorémonos que sea este Jesús el verdadero. Porque si nos están predicando otro Jesús verdadero, que no es verdadero, perdón, tengamos cuidado, porque hay gente que dice, allá sí está el poder, allá sí está la unción. No necesitamos el poder y la unción, necesitamos es al dueño del poder y la unción, necesitamos al ungido, a Cristo. Pero viene alguien y les predica un Jesús diferente y ustedes dicen, qué maravilla. Oh, qué mensaje tan maravilloso. ¿Qué pasó? ¿Estuvo Cristo? ¿Fue Cristo el centro? No, es que me dijeron que iba a ser sano. Es que me dijeron que ya llegaba, este era el tiempo de la cosecha porque Dios me iba a prosperar. Ese no es Cristo. Eso es un mensaje de cosas que se desvanecen con el tiempo. Ese es un mensaje pasajero. Pero notemos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron. Nos enseñan que el Espíritu Santo es un balbuceo. Nos enseñan que el Espíritu Santo es un cosquilleo, es una risa, es una emoción. El Espíritu Santo es Dios mismo obrando en nuestros corazones, transformándonos y cambiándonos y conformándonos a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo verdadero nos va a llevar es a Cristo y a conocerlo más, a desearlo más, a amarlo más. ¿Sí notamos? ¿Ustedes creen que el verdadero Espíritu Santo me va a llevar a otro lugar o a otra persona que no sea Cristo? Y notemos lo que dice, o un evangelio diferente del que creyeron. ¿Qué me están predicando? Entonces notamos que es muy fuerte. Esto le estaba pasando a los corintios. Y ellos estaban aceptando esto nuevamente. El idioma original no dice de buena gana, sino cada que les venían y les predicaban un Jesús diferente. Y ¡ay, qué mensaje tan maravilloso! Les hablaban de un espíritu diferente, no el espíritu bíblico, no el espíritu de Cristo. ¡Ay, qué culto tan poderoso! Se movió la presencia de Dios. ¿Cómo que se movió la presencia de Dios? La presencia de Dios ahora está en nosotros, en nuestro corazón, transformándonos, cambiándonos. Lo voy a poner en palabras simples porque nos lo sabemos de memoria, no lo traje, pero ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el Espíritu. Ese es el fruto del Espíritu en la vida de un creyente. No temblarse, no caerse, no balbucear, no decir cosas incoherentes. ¿Cuál es el evangelio verdadero? Que somos salvos por pura y bendita gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. No a través de ángeles, no a través de María, no a través de los santos, sino a través del Santo de los santos, el Dios que está por sobre todo, Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera en su primera carta, capítulo 2, versículo 2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas, el idioma original dice, deseen a gritos la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. De hecho, aquí lo dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Que si no me predicaron a Cristo, ¿has visto un niño haciendo pataleta? ¿Has visto un bebé recién nacido con hambre? ¿Quién se lo aguanta? ¿Somos nosotros conscientes de eso? Que Alex diga, es que no me voy a aguantar a estas personas pidiéndome a Cristo y a Cristo y a Cristo y a Cristo. Pues que así sea, si no estoy predicando a Cristo. ¿Sí notamos? Pedro dijo, miren, cuando se trata de la predicación de la palabra, pidan. Notamos, exijan como un niño. Perdónenme lo que va a decir, pero al niño no le importa si son las 4 de la mañana. ¿O sí? Al niño no le importa si la mamá está en una reunión de negocios. Él llora porque él tiene hambre. Y muchas veces a nosotros nos callan porque usted no tiene por qué decir nada. Aunque el pastor esté predicando cualquier otra cosa que no sea la verdad de la palabra. No, mis hermanos, pidamos como un bebé recién nacido con hambre, pidamos a Cristo,
predícanos a Cristo. Digamos así, amenacemos si es posible. Sé que suena fuerte, pero que digamos, Alex, yo me voy de aquí el día que tú no prediques a Cristo. No vuelvo a este lugar si tú dejas de predicar a Cristo. Tenlo claro, Alex, que estoy aquí no por ti. Estoy aquí porque creo que predicas a Cristo. Pero el día que dejes de predicar a Cristo, ojalá nunca ocurra, pero yo soy el primero que me voy. Eso es lo que necesitamos. Y vas a otro lugar donde te prediquen a Cristo. Buscas otro pastor que te predique a Cristo, porque el cristiano necesita a Cristo y solo a Cristo. Ojalá eso nunca ocurra, ojalá prediquemos a Cristo siempre. Pero, ¿qué tal y si sucediera? Mis hermanos, tengamos cuidado. Judas lo dice, su único capítulo, versículos 3 y 4. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. ¿Hay algo más grande que la salvación? No. Sin embargo, ¿saben por qué Judas no quiso escribir sobre este tema que es el más grande? Porque hay un tema en un sentido más grave, y es cuando esa verdad no se predica. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Judas se dio cuenta de que esta iglesia conocía el verdadero evangelio, pero estaba siendo atacada por falsa enseñanza. Y en lugar de escribirles de la salvación que compartían, que ellos ya la conocían, ¿saben para qué les escribió? Peleen, literalmente dice el idioma original. Literal, mis hermanos. ¿Pensamos en esto? Cristiano, y aquí es donde en este tercer punto se unen las dos verdades. Yo como líder debo predicar la palabra, perdón lo que voy a decir, no porque quiera que las personas se vayan, pero aunque todo el mundo se vaya, pero que sea fiel a Cristo, porque yo sé que las verdaderas ovejas van a ser fieles a la voz de Cristo. Pero mis hermanos, pero lo mismo pasa con la iglesia, que la iglesia entienda que ellos son llamados a pelear por la verdad. Que no nos metan gato por liebre, que nos enseñen la verdad, porque ¿saben qué dice el versículo 4? Les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias. Son líderes, no tienen a Dios, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo. Cuando se tuerce la verdad, aunque diga que soy cristiano, he negado a Jesucristo. ¿Sí notamos lo fuerte? Pues han negado a Jesucristo. Y allí está, nuestro único dueño y Señor. El único dueño de tu vida es Cristo. Él es nuestro dueño. No Alex, no un líder, no un pastor. ¿Qué pasa si a este lugar se infiltran personas que no tienen a Dios en su corazón y empiezan a distorsionar la palabra y a enseñar otra cosa que no es la verdad de Dios? Mis hermanos, hay que pelear, dice el idioma original. Claro, no vamos a agarrar a la gente a piedra, vamos a tomar la espada del Espíritu y con Biblia en mano vamos a empezar a destruir esa falsa enseñanza. Nuestro único dueño y Señor es Jesucristo. Nuestro compromiso debe ser con Jesucristo. En Romanos 8:9 es hermoso lo que dice. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. ¿Saben por qué? Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Qué es lo que hace el Espíritu verdaderamente en la vida de un cristiano? Llevarlo a vencer el pecado con el que luchamos todos. Llevarlo a crecer en obediencia y santidad. El Espíritu Santo te lleva a la santidad. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. El Espíritu de Dios, dice la primera parte, y después dice el Espíritu de quién, es el Espíritu de Cristo, es el mismo. Vamos a hacernos la pregunta. Tenemos el Espíritu de Cristo. Ay, ¿cómo sé yo si tengo el Espíritu, si he recibido el Espíritu? Porque creíste en Cristo y porque el Espíritu te está conformando a la imagen de Cristo. Es el Espíritu el que hasta te contrista, te hace sentir triste cuando fallas. Es el Espíritu quien te ha dado ese amor por Cristo, por su palabra, por su verdad, quien te lleva a gozarte en Cristo, a deleitarte en Cristo, a crecer en obediencia a Cristo. Y si no tengo ese Espíritu, pues entonces no soy de Cristo. Pero lo que me hace pertenecer a Cristo no es comprometerme con esta iglesia. A ver, vamos a sacar unas tarjetas. Estoy siendo sarcástico, obviamente. Espero se entienda el mal chiste. Vamos a sacar unas tarjetas para que la firmen los miembros de la iglesia. Me hace miembro de una iglesia firmar una tarjeta de membresía. ¿Saben qué es lo que hace eso? Manipulación, controlación. Es que tú firmaste una tarjeta, tú perteneces aquí, mi hermano. Quiera Dios que más bien sea la firma de Dios, el sello de Dios, quien esté escrito en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Y eso es lo que nos asegura que somos hijos de Dios. Aunque no nos den una tarjeta de membresía, o aunque nos echaran de una iglesia que se haga llamar cristiana, pero si tenemos a Cristo, pertenecemos a Él, porque Él es nuestro único dueño y Señor. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6, pues hay un solo cuerpo, hablando de la iglesia. Solo hay una iglesia en el mundo.
la que fue comprada a precio de sangre. Cristo sabe quién le pertenece. Cristo dice, ese es mío, aquel es mío, aunque asista ya en la congregación de la esquina o en la de la China. Él sabe quiénes son los de él. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Mis hermanos, ahí sí lo voy a decir. Esperemos a que lleguemos a la eternidad y Cristo empiece a llamar a la derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. Esperemos a llegar a la eternidad para que Cristo ponga en el granero el trigo y eche al fuego la cizaña. Él sabe quién es quién. Él conoce a cada uno de los suyos y Él los llama por su propio nombre. Yo le podría dar tarjetas de membresía de la iglesia a personas que no son cristianos y podría estarle rechazando la membresía a verdaderos cristianos. Yo no quiero hacer eso. Mejor dejemos que la iglesia sea un lugar al que vengan todos, prediquemos la palabra, que Dios es el que hace la obra en el corazón y Él conoce a los que son suyos. ¿Qué sigue diciendo el versículo 5? Hay un solo Señor. ¿Quién es tu Señor? Que no sea yo. Cristo nuestro Señor. Una sola fe, un solo bautismo. Allí está el versículo 6. Un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Esta es la fe cristiana, este es el evangelio, esta es la verdad de Dios. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 1 y 2. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios. Vivamos es para Dios, no nos comprometamos con hombres. Quien nos dice cómo vivir es Dios a través de su palabra. Notemos, tal como les enseñamos, Pablo enseñaba era a agradar a Dios, no agradar a los hombres. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Vivan para Dios. Hermano, vive para Dios, vive para Cristo. Comprométete con Cristo, vive tu vida en la realidad de Cristo. Él te va a sostener, Él también está comprometido contigo. Pero que nuestra total y completa devoción sea a Jesucristo nuestro Señor, versículo 2. Pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. En otras palabras, nuestro mensaje siempre fue en Cristo. Los hemos llevado a Cristo. La autoridad no era la autoridad de Alex. Alex no tiene autoridad. La única autoridad que tiene Alex es llevarlos a Cristo. Si yo los llevo a cualquier otra parte, a cualquier otro lugar, a cualquier otra mentira y engaño, mis hermanos, he perdido mi autoridad. Es para llevarlos a Cristo, nuestro Señor. Es más, quiero que volvamos a pensar en lo que dijo Pedro en su segunda carta. Estas son palabras muy fuertes. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15. Y mis hermanos, con este pasaje termino, pero yo quisiera que pensáramos en esto. Literalmente voy a decir, escuchemos a un apóstol verdadero, a Pedro. ¿Saben qué dice el apóstol Pedro? Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Quiero ponerlos en contexto, literalmente, y lo vamos a ver en el último versículo de este pasaje que estamos estudiando aquí. Pedro se va a morir. Él ya sabe, lo van a matar. Y según la tradición, no estamos seguros porque eso no está en la Biblia, pero según la tradición, muchos lo saben, ¿cómo murió Pedro? Según la tradición, crucificado de cabezas. Pedro sabía que lo iban a matar, pero antes de Pedro morir, porque Dios se lo había revelado, le había mostrado, es donde vamos. Dios no lo reveló a Pedro que se le iba a llenar la cuenta bancaria. ¿Saben qué le reveló Dios a Pedro? Que se iba a morir, que lo iban a matar. Es más, desde el principio, ¿recuerdan en Juan cuando Jesús resucitó? Le dijo a Pedro de qué muerte iba a morir. Jesús le había dicho a Pedro desde el principio que le iba a ser un mártir. Esa es la realidad. Imagínense que a uno le digan, vas a sufrir. Desde el principio. Tú no vas a morir allá con glorias y vítores y te van a coronar. ¿Sabes, Pedro? Te va a tocar sufrir. Y Pedro ya sabía que lo iban a matar. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas. Es que ya sé que lo saben, pero se los recuerdo. Aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Versículo 13. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. En otras palabras, este es mi compromiso. Pero lo que está diciendo es, me van a crucificar de cabezas. Me van a matar, me van a torturar. Pero mientras tenga todavía un aliento de vida, mis hermanos, lo justo es que yo les siga recordando estas verdades mientras viva. Yo trato de imaginarme esto, trato de imaginarme a Pedro escribiendo estas cosas, estas palabras. Literalmente son las palabras de un condenado a muerte. Sus últimas palabras. Si nuestro ser más querido estuviera dando las últimas palabras, ¿cuánto peso le daríamos a esas palabras? Pues aquí tenemos a Pedro. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal.
me voy a morir. Fuerte, ¿no? ¿Hemos prestado atención a estas palabras? Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Pedro se aseguró de dejar estas verdades escritas. Este hombre hasta el último día de su vida se preocupó por enseñar la verdad de Dios. Esa es la pregunta. ¿Tenemos esa clase de líderes comprometidos con la verdad de Cristo? Porque si tengo esa clase de líderes, va a ser un liderazgo que me va a consolar, porque es un compromiso que consuela. A mí me va a consolar un liderazgo comprometido con Cristo, con la verdad. A mí me va a consolar un liderazgo que me recuerde que mi compromiso es con mi Señor, con mi Salvador, a quien amo, a quien espero, en quien me deleito. A mí me va a consolar, a mí me va a animar. De verdad va a ser para mí un deleite poder ir y asistir a un lugar, a una iglesia, pero porque sé que me van a predicar la verdad, porque ya están comprometidos con la verdad. Por eso la pregunta final para concluir y orar es, ¿será que esto es real? Pero lo quiero decir en este momento, es pidámosle a Dios que esto sea real. Y pidámosle a Dios que si hasta el día de hoy esto ha sido verdad en este lugar, que nos ayude en su gracia a sostenernos en esta verdad, que nos ayude en su gracia hasta el último día estar comprometidos con Cristo, con su palabra, con su verdad y con edificar una iglesia en la verdad de nuestro Señor y Salvador, en Jesucristo nuestro Señor. Pidámosle esto a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Padre, esta verdad es fuerte, pero espero que haya sido enseñada con gracia y que tú, en tu gracia, seas llevando esta verdad a los corazones. Que como nos has enseñado, que el liderazgo de esta iglesia sea como el del apóstol Pablo, con ese compromiso. Pablo estaba comprometido con los creyentes de llevarlos a Cristo. Pablo lo que anhelaba y deseaba y su compromiso era con ver una iglesia pura y santa que estaba comprometida con Cristo. Padre, yo te pido eso porque en nuestras fuerzas no podemos, pero te pido esto por cada uno de mis hermanos, por mí mismo, que cada uno de nosotros realmente estemos comprometidos con Cristo, con su palabra, con su verdad, con nuestra edificación en Él, que podamos crecer, fundamentarnos, arraigarnos y que todo lo que nos resta en esta vida y está por delante, tengamos nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, tu amado Hijo nuestro Señor, que esta sea la verdad en la cual estemos unidos, porque sabemos que solo hay un Señor, solo hay una fe, solo hay un bautismo, solo estás tú, Dios, Padre nuestro, que estás en todos, por medio de todos y vives en todos. Que ese sea el compromiso que tengamos, que cada que nos reunamos en este lugar como iglesia, sea tu verdad la que prime, la verdad de Cristo, la verdad de tu palabra, la edificación de la iglesia en la verdad más grande, en la verdad de tu amado Hijo, que podamos de verdad estar unidos a Él a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, y que como iglesia podamos estar unidos como cuerpo, pero que esa unidad venga de ti, que tu Espíritu nos llene de ese amor, de ese gozo, de esa paz, de esa paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que este sea la clase de fruto que se vea en nuestras vidas y que de esta manera glorifiquemos tu nombre y tú seas consolándonos a través de tu palabra hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, tu amado Hijo. Amén y amén.